Es amar a Dios es obedecerlo. Obedecerlo es vivir según su palabra. Apocalipsis capítulo 3 versículos del 7 al 13 dice la santa palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Bien, estamos estudiando entonces el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis como las conocemos. Y sabemos que cuando hablamos de las 7 iglesias, estamos hablando que es un mensaje pleno para la iglesia completa de Jesucristo. Es decir, que no importa el lugar geográfico o la época en que recibimos y hemos recibido históricamente, todas las generaciones han recibido esta palabra, es para ellos y para nosotros también, lógicamente. Y es para todas las personas que queremos escuchar la voz de Dios, que queremos ser instruidos por el Espíritu Santo, que queremos saber y conocer cuál es su voluntad. Y algo que seguramente a muchas personas nos apasiona saber qué va a pasar en el futuro. Tristemente muchos buscan esta respuesta en lugares donde no deberían buscarla, en adivinos, en aquellas personas que trabajan con ciencias ocultas y todas esas situaciones, buscando qué va a saber, qué va a pasar con sus vidas en el futuro. Pero los cristianos, los creyentes, consultamos la santa palabra del Señor, porque Él quiso, por gracia y misericordia, darnos a conocer los eventos de los últimos tiempos. Y eso es lo que nos motiva a estudiar las profecías. Y es una invitación para que cada vez más y más leamos las profecías, el libro del Apocalipsis, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, todo aquello que nos habla de profecías. Es importante que lo retomemos en nuestras vidas, en nuestros estudios. Y entonces en este orden de ideas hemos venido hablando y ya hemos de las iglesias, repito, hemos hablado ya de las 5 primeras iglesias a las que el Señor les envió el mensaje. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Esas iglesias ya las hemos estudiado. Y haciendo un pequeño recuento de esas 5 iglesias, hemos encontrado que a 3 de ellas el Señor le ha encontrado algunas virtudes, es decir, le hace un reconocimiento porque hay cosas que sí están haciendo bien. Pero adicionalmente, a esas mismas 3 que les reconoce virtudes, también les dice, pero tengo algo contra ti o tengo unas pocas cosas contra ti, tengo contra ti, y le dice exactamente qué es. De esas 5, entonces, 3 tienen estas características, pero también hay una que es Esmirna, que el Señor no encuentra, no declara para ellos ningún reproche, es decir, valora todo lo que están haciendo y les encuentra todo, que está basado en las virtudes por el cumplimiento de su palabra, viviendo en obediencia, con una característica principal, y es que ellos, aunque viven en tribulaciones, aunque son pobres,
y son perseguidos por la sinagoga de Satanás, aún ellos permanecen fieles. Y el Señor le dice, aunque está sucediendo todo esto aquí, eres rico. Y el Señor valora todo eso y los anima a perseverar y a continuar en ese camino. Y así como encontramos a Esmirna, donde el Señor no encuentra nada en contra de ellos, vemos lo opuesto a la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis, el Señor no le encuentra virtudes, no le reconoce algo que sea valorable delante de sus ojos, sino que por el contrario, todo es un reproche. Y todo le dice, aunque crees que estás vivo, estás muerto. La contundencia del mensaje y de la palabra del Señor. Y esto es importante porque cada vez que leemos con detenimiento cada una de las cartas, vamos a encontrar mensajes y una vez más otro mensaje que impacta, que tiene que ver directamente con nuestras vidas. Y a lo que quiero llegar, al punto que queremos que nos enfoquemos, es que cuando vemos que el Señor habla algo en contra, no caigamos en la tentación de decir, eso no es conmigo, eso es con los que están haciendo malas cosas, eso es con los que se están comportando mal, pero yo sí lo estoy haciendo bien. Y cuando estamos haciendo las cosas bien, entonces es para nosotros, porque nosotros sí estamos bien delante del Señor, no. Es para que leyendo los mensajes entendamos qué es lo que el Señor valora de una u otra iglesia y qué es lo que el Señor reprocha de una u otra iglesia. Y tomar todo esto para nosotros acercarnos de una mejor manera ante la presencia del Señor. Pues exactamente encontramos en Filadelfia algo similar. Vamos a ver que el Señor no encuentra o no declara algo en contra de ellos, algo que ellos vengan haciendo mal. Y por el contrario, así como sucedió con Esmirna, los anima a continuar, a perseverar, a permanecer fieles al Señor. Esta iglesia Filadelfia, Filadelfia tiene el significado de amor fraternal. Eso significa Filadelfia. Esta ciudad se encontraba, era la ciudad de las 7 iglesias, las ciudades donde están ubicadas estas 7 iglesias, era la ciudad más nueva para aquel tiempo, era la ciudad más nueva de las 7 y se le conocía porque era la puerta para pasar de un continente al otro, es decir, para pasar de Asia a Europa o para pasar de Europa a Asia. Entonces, por ahí transitaban, por ahí pasaban. Era el lugar más fácil, más cercano para hacer ese recorrido. Esta iglesia gozaba, Filadelfia, gozaba de un gran aprecio por parte del Señor. El Señor no muestra ningún reproche contra ella, como lo habíamos dicho. Por tanto, es una iglesia digna de admirar. Y cuando decimos que es una iglesia digna de admirar es para que preguntemos cómo eran ellos, qué hacían ellos, cómo hacían ellos las cosas que eran agradables al Señor, cómo hacían ellos eso, todo eso, cómo era su comportamiento, su testimonio, para nosotros aprender de ellos. Y ese les invito para que tengamos ese enfoque el día de hoy. ¿Qué podemos aprender de ellos, de lo que ellos hacían? Y lo hacían no porque ellos lo dijeran, sino porque el Señor está diciendo de ellos y nosotros debemos imitar todas estas personas y todas estas iglesias que hacen bien las cosas delante del Señor. Lo hacen para glorificar a Dios y nosotros aprendemos para glorificar a Dios. Y esa es la idea del día de hoy. Entonces empieza la palabra de Dios en el versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Sabemos que siempre empieza la carta diciendo, cada una de las cartas escribe al ángel, sabemos que es al mensajero. Y dicen, escribe al mensajero o al líder de esta congregación. ¿Y qué es lo que dice? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, y aquí viene algo que también hemos hecho mucho énfasis, una vez más el Señor revela algo de su identidad, algo de su carácter, de su poder. Nos muestra algo que solamente Él tiene, algo de su naturaleza divina. Y ojalá pudiéramos cada uno estar apuntando la la frase o las palabras con las que el mismo Dios se describe a sí mismo.
y después leerlas de corrido, estas 7 frases o estas 7 descripciones que Jesucristo hace de sí mismo, y vamos a encontrar toda una sabiduría allí que nos muestra, nos enseña la deidad, la divinidad y el poder de nuestro Dios, la gloria y la honra de nuestro Dios. Pues acá no es, entonces, no es la excepción. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primero, el santo, solo Dios es santo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros es en Cristo Jesús que recibimos la santidad. Es en Cristo Jesús que a través de su palabra, a través de dejarnos moldear, vamos siendo purificados para ser santos porque Él es santo. Pero en la esencia eterna, solo Dios es santo. Y eso es lo que nos dice la palabra. Y dice, y el verdadero, claro, recordemos y lo hemos aprendido de la misma Biblia, el Evangelio de Juan hace mucho énfasis. Yo soy el camino y yo soy la verdad, dice el Señor. Entonces, era fácil para los seguidores de Jesucristo decir cuando Él dice, esto dice el verdadero, e inmediatamente decir, nos está hablando Cristo Jesús. Y así lo debemos entender nosotros. Esto nos lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo y por eso es tan importante prestarle toda nuestra atención. En el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esto nos dice el que tiene la llave de David. Para un judío, para un israelita, cuando hablan de David, hablan de un rey. Y saber que nuestro Padre Dios hizo un pacto divino, un pacto con David. Y es que uno de sus descendientes estaría en el trono eternamente. Entonces está hablando de un pacto eterno. Sabemos que ese pacto se cumplió plenamente y se cumple y se cumplirá eternamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el que tiene la llave de David inmediatamente nos hace pensar en qué, en el pacto eterno, en el reino de los cielos, que es un pacto eterno, es para siempre. Y es un pacto en el que ninguno de nosotros queremos estar por fuera, sino que siempre y todos aspiramos a estar allí en la presencia del Señor. Pero dice que Él tiene las llaves del reino, el que tiene la llave de David, es decir, la llave del reino. Es el Señor el que dice a quién le abre, y lo vamos a ver en el versículo siguiente, a quién le abre o a quién le cierra la puerta. Y es muy importante. Sabemos por Apocalipsis, y miremoslo rápidamente, Apocalipsis 1:18, que el Señor también habla de la llave, pero en este caso dice de la llave del abismo, es decir, refiriéndose a él mismo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Nos habla de la eternidad de Dios. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, cuando juntamos estos dos versículos, estos dos conceptos de la llave, el que tiene las llaves del abismo, del Hades, de la muerte, y el que tiene las llaves del pacto, como lo vemos en Apocalipsis 3, 7. Entonces lo que encontramos allí es que el Señor tiene la soberanía, la potestad y la autoridad, tanto para mandar a alguien al Hades, al infierno, o para enviar a alguien y permitirle la entrada al reino de los cielos. Y Él tiene la potestad total, es soberano, la soberanía es de Dios. Pero hay algo que es muy importante, porque aunque Él tiene poder para decir quién entra y no entra, no lo hace de una manera arbitraria, porque recordemos que uno de los atributos que solamente Dios tiene es que es un Dios justo. Entonces, Él no va a mandar a alguien injustamente al Hades, ni va a dejar que entre injustamente a alguien al reino de los cielos. Como Él es justo, Él a todos nos ha dado la posibilidad y para todos es el mismo principio y es, todo aquel que en Él crea en Cristo Jesús tendrá la vida eterna. El que no crea en Cristo Jesús está destinado para la muerte eterna. Es eso lo que determina quién va a un lugar
y quién no va a otro. Dios ya determinó quién va a un lugar y quién va a otro, al otro lugar. ¿Quiénes van al cielo? Los que creemos en Cristo Jesús. ¿Quiénes van al Hades? Los que rechacen a Cristo Jesús. Es así de sencillo. Y Él lo ha dejado abierto para que todos lo comprendamos. Solo que muchos cerraron la Biblia, no quieren saber nada de Dios. Pero este es el poder de Dios cuando dice el que tiene las llaves. Y repito, las llaves del Hades, a quien Él encierra ya jamás podrá salir, y las llaves del cielo, donde nos abre la puerta para que entremos y estemos con Él eternamente todos nosotros los creyentes. Por eso dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es el poder absoluto que solamente tiene nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de la seguridad eterna. Es decir, ¿quién nos garantiza a nosotros que por la fe en Cristo Jesús vamos a estar eternamente con el Señor? Él, su santa palabra. Porque Él lo está diciendo. Él que nos abre la puerta al reino del cielo, nos está asegurando la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y de ahí viene un concepto que es muy conocido en muchas iglesias, aquello de que salvos, siempre salvos. Y es verdad, una vez salvos, vamos a estar salvos eternamente. No es, como dicen algunos, que hoy que reconozco a Jesucristo, entonces soy salvo, pero mañana que peco, entonces pierdo la salvación, pero pasado mañana que vuelvo y peco, que me arrepiento, vuelvo y entro al reino. No, no se trata así, porque nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ¿qué sucede? Y es lo que argumentan muchos y debemos de tener mucho cuidado. Ellos dicen, es que cuando decimos que salvos, siempre salvos, entonces estamos abriendo una puerta para que la gente se descarríe en el pecado. Pues si ya soy salvo, pues puedo hacer y deshacer lo que quiera hacer en este mundo, pues al fin y al cabo soy salvo. Pero resulta que ese no es el mensaje bíblico. Lo que nos eh, caracteriza a los creyentes es que ya no queremos pecar. Cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo, cuando recibimos la fe de Jesucristo, nos esforzamos en no pecar y ya no practicamos el pecado, un término del cual hemos hablado muchas veces. Y significa entonces que nosotros aborrecemos el pecado, aunque cometemos pecado, nos arrepentimos inmediatamente porque nos sentimos totalmente sucios, manchados cuando pecamos. Y el Espíritu Santo nos remueve nuestro espíritu, nuestra conciencia, todo nuestro ser, para que volvamos delante del Señor. Entonces no es una carta abierta para que las personas podamos pecar, no, por el contrario, esto nos da el entendimiento de que ahora que hemos sido salvos, quiero mantener mi vestidura blanca, limpia, resplandeciente, como decía un pasaje a las iglesias anteriores. Nos invita a la palabra de Dios a que mantengamos nosotros ese carácter de Cristo Jesús reflejado en nuestras vidas, en comportarnos bien. Y es allí donde nos invita la palabra del Señor, a que lleguemos a este punto. Entonces, a partir de ese momento, la persona que es salva tiene la seguridad de la salvación eterna. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Por un pacto que se hizo. Este es el último pacto. El pacto hecho entre Cristo Jesús, hombre, y Dios Padre. Cristo Jesús en representación de la humanidad con el Padre. Él cumplió la parte que le correspondía. Cristo Jesús cumplió todo y por ende el Padre cumple toda la parte del pacto. No como el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dios cumplió su parte, pero Israel incumplió su parte. No, Cristo Jesús cumplió su parte, Dios cumplió su parte. Ahora, los beneficiados de ese pacto somos todos los que tenemos la fe en Cristo Jesús, porque en esa fe es que somos llevados al reino de los cielos. Y entonces llega el versículo 8 cuando encontramos la evaluación que Dios le hace a todas las iglesias. Y es allí donde encontramos, yo conozco tus obras. Y nuevamente, es para pensar, yo conozco tus obras. Es para que entendamos una y otra vez, el Señor conoce lo que acabamos de hacer, lo que hicimos hace una hora, hace un día, hace una semana, todo
sin pasársele el más mínimo detalle, el Señor conoce todo. Y esto lo que nos debe llevar es a esforzarnos en ser más agradables delante de nuestro Dios. No podemos ser creyentes solamente el día de la reunión cristiana y aparentamos todos muy fieles a la fe de Jesucristo. Y en la semana se nos olvida y cuando nos escuchan hablar nos identifican como alguien del mundo, no como alguien que pertenece a la iglesia de Jesucristo. Tenemos que valorar eso. Y recuerden que hoy estamos mirando esta iglesia es para aprender qué era lo que ellos hacían, para nosotros aprender a hacerlo también. Porque si Dios se agradó con ellos por lo que hacían, Dios se va a agradar con nosotros por lo que hacemos, si lo hacemos como ellos, repito, lo estaban haciendo. Entonces, es algo que debemos siempre pensar. Y dice, he aquí, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primero, ya habíamos hablado de la puerta. He puesto delante de ti una puerta abierta, es decir, para que entremos al reino de los cielos, sí, para que conozcamos su santa palabra, sí, para que tengamos firme nuestra fe en Jesucristo, sí, esa es la puerta. Recordemos otra vez, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de entrada al reino de los cielos. Pues el Señor ha puesto esa puerta delante de nosotros para que entremos por ahí por la fe de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, al reino de los cielos. Nadie puede cerrar esa puerta porque es voluntad de Dios en gracia y misericordia para con nosotros. Pero hay algo que dice, porque aunque tienes poca fuerza, y este punto es muy, muy importante para nosotros, nosotros en sí mismos no tenemos poder. Nosotros en sí mismos no tenemos fuerzas. La fuerza es de Dios y el poder es de Dios. A nosotros nos corresponde confiar plenamente en Él y esforzarnos en hacer su voluntad. Él obrará en nosotros. Y por eso les dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Es una iglesia que ha confiado plenamente en el Señor. Y podríamos pensar en comparar esta palabra con las iglesias de este siglo, en este tiempo, en esta sociedad. Y se valoran las iglesias por el poder que tienen, el poder de llamar gente, de convocar multitudes, pero eso no es garantía de que se esté enseñando la palabra del Señor. Lo que el Señor se fija es qué tanta pureza hay al momento de entregar el mensaje y qué tanta pureza hay al momento de recibir el mensaje, su santa palabra. Repito, no es por las fuerzas, no es por nuestras capacidades, no es por las riquezas que tengamos para hacer un gran coliseo donde vayan miles, cientos de miles de personas. Podemos estar 3 o 4 en el nombre del Señor, pero eso, no, lo que más le importa al Señor es que nuestros corazones estén para Él, para el Señor, para nuestro Dios. Cuando dice poca fuerza, nos hace pensar allí en las bienaventuranzas del Señor cuando decía, bienaventurados los pobres de espíritu. Esos pobres de espíritu, ¿a qué se refieren? Se refiere a esas personas que no son altivas y dicen, yo hago lo que yo quiero y yo tengo la capacidad de hacer las cosas como yo las quiero hacer. No, ese pobre de espíritu es que dice, Señor, yo sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Señor, yo soy totalmente dependiente tuyo. Ese es ser pobre de espíritu. Eso significa tener poca fuerza y depender 100% del poder y la voluntad de nuestro Dios. Entonces, miremos qué tan importante es este término. Aunque tienes poca fuerza y aún en las condiciones que ha hecho y lo que el Señor valora de esta iglesia, has guardado mi palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? Obedecerla. Aunque tienes poca fuerza, aunque tienes pocos recursos, aunque no te crees con capacidades para testificar el Evangelio, lo has hecho. Qué bueno que nosotros aprendamos esto de esta iglesia. Qué bueno que aprendamos esto de la palabra del Señor el día de hoy. Aunque creemos que no tenemos las capacidades, aunque pensamos que no tenemos las habilidades, creemos en el Señor y nosotros para glorificar al Señor vamos y nos arriesgamos y hacemos su voluntad. No importa lo que pase con nosotros, hacemos y cumplimos la palabra y la voluntad de Dios. Eso es guardar la palabra. Y no has negado mi nombre.
es precisamente eso, testificar que somos cristianos, que somos creyentes en todo momento y en todo lugar. No podemos avergonzarnos del Rey que nos salvó. Pensemos una situación hipotética, solo como ejemplo. Hoy nos avergonzamos de decir que somos cristianos, nos avergonzamos que somos creyentes, que seguimos a Jesucristo. Pero cuando estemos en su reino, queremos levantar las manos y decirle, Señor, aquí estoy yo. Señor, acuérdate que yo estuve en las congregaciones, donde se predicaba tu palabra. No tiene sentido. No tiene sentido. El sentido es y el orden es que nosotros hoy no nos avergoncemos del nombre de Jesucristo, no neguemos el nombre de Jesucristo y allí el Señor nos va a reconocer. Es lo importante de tener un corazón manso y humilde, un corazón que reconoce que no merece tanta gracia, que no merece el favor de Dios y sin embargo Dios se ha apiadado de ustedes y se ha apiadado de nosotros. Ha tenido misericordia de ustedes como la ha tenido de nosotros. Y esto es bueno que lo entendamos de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ya hemos hablado de lo que significa nombre, el nombre de una persona significa que describe el carácter de la persona. Es decir, cuando se dice, Jorge, la gente dice, bueno, es que hay muchos Jorge. No, Jorge es esta persona que lidera una comunidad y que trabaja para el Evangelio. Todo lo que adorna ese nombre es el carácter que demuestra qué significa ese nombre. Así igual para nosotros cuando decimos o cuando se nos dice que Él quiere que no neguemos su nombre, es que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese reflejo que impacte a otras personas, que llegue a otras personas, que digan, esta persona es creyente en Cristo, yo también quiero ser creyente en Cristo. Eso es guardar la palabra del Señor y no negar su nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Encontramos acá dos grupos de personas. Uno, sabemos que es la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, la ciudad. En esa ciudad, dos grupos. Uno, una congregación que es de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, y otra congregación, otra reunión de personas que es sinagoga de Satanás. Y si lo miramos de esta forma, ¿qué hay en común entre ellos? Los dos hablan de Dios, como sucede hoy en tiempo. Hay muchas congregaciones y uno pasa y escucha que hablan en todas de Dios. Pero, ¿qué difiere entre estas dos comunidades allí en la ciudad de Filadelfia? Que una, la iglesia de Jesucristo, hablaba de Dios y vivía para Dios. Otra vez, la iglesia de Jesucristo hablaba de Dios y vivía para Dios, es decir, reflejaba a Cristo Jesús con sus vidas, con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de hablar. A diferencia, la sinagoga de Satanás hablaba de Dios, pero vivía para el mundo. Hablaba de Dios. Por eso dice la palabra, dicen ser judíos y no lo son. Es decir, ellos, y como piensa hoy mucha gente, por solo mencionar a Dios, entonces ya Dios se agradó con ellos. Con solo mencionar a Jesucristo, entonces ya son cristianos. Con solo ir a escuchar la palabra de Dios, entonces ya eso los hace dignos de estar, de pasar esa puerta para entrar al reino de los cielos. No. Esto nos sirve como punto de inicio para escuchar la palabra del Señor, reflejarla en nuestras vidas creyendo plenamente en ella
testificando el Evangelio del Señor, no avergonzándonos de él. Esa es la diferencia. La diferencia entre la sinagoga de Satanás era que ellos simplemente tenían una mezcla allí y no se identificaba cuándo estaban hablando de ellos y cuándo estaban hablando de Cristo, como sucede en estos tiempos. Hablan de Dios, pero terminan hablando de filosofías del mundo. Leen un versículo de la Biblia, pero terminan hablando de sus sueños. Escuchan un pasaje o hacen mención de un pasaje bíblico y terminan ellos contando chistes, contando historias que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Sinagoga de Satanás. Y esto trae problemas a la iglesia de Jesucristo, a la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero hay algo que es muy importante. Es el Señor el que los defiende. Aquí en la iglesia de Jesucristo, a su iglesia, a la iglesia de Cristo Jesús, el mismo Dios la protege, la bendice y la cuida. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros a manifestar nuestra fidelidad a Dios. Porque Dios, lo que dice en esta palabra es que Él aborrece a la sinagoga de Satanás, pero Él ama a la iglesia de Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener nosotros muy presente. Él ama a aquellos que le aman verdaderamente obedeciendo su santa palabra. Por eso dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué le está diciendo? Son mentirosos. Esa sinagoga, esa reunión, los que allí son mentirosos, tanto los que enseñan allí como los que escuchan a esos maestros, falsos maestros, falsos profetas. Ellos están mintiendo. ¿Y qué contraste? Porque ¿quién decía al principio de este pasaje que quién nos estaba hablando? El verdadero. Y Cristo no dice mentiras. Cristo está viendo con el lente perfecto quién está obrando bien y quién no lo está haciendo. Tengamos eso presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ellos mienten. He aquí, yo haré que vengan, yo haré esa obra y acción divina, potestad de Dios dentro de su divina providencia. Cuando dice yo haré, es Dios haciendo, Dios obrando, no que nosotros vamos a cobrar venganza. No que nosotros vamos a desquitarnos de una u otra manera con aquellos perseguidores o aquellos que enseñan mal la palabra del Señor. Dios es el que hace. Y ojo, yo haré significa futuro. Haré está el verbo está en futuro. Significa que nosotros debemos esperar la justicia divina, la justicia de Dios, no tomar la justicia en nuestras propias manos, sino que orarle al Señor para que nosotros podamos estar firmes delante del Señor, incluso por las personas que están en la sinagoga, que Él por gracia y misericordia los saque de aquellos centros de muerte y los pase al reino de la vida. Eso lo podemos hacer nosotros, pero de ahí en adelante es esperar porque Dios va a hacer, Él va a obrar. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, es decir, se van a dar cuenta en uno u otro momento que la palabra que Dios está donde su palabra está eh, enseñada conforme a la palabra, a la Biblia, conforme a su misma escritura, para que reconozcan que yo te he amado. Entonces, Dios está diciendo, yo a ustedes los he amado y ellos van a reconocer que yo a ustedes los amo. En cambio, ¿qué está diciendo ellos? En todo el contexto implícito, Dios aborrece esa sinagoga de Satanás. Y sigue diciendo el versículo 10. Por cuanto, esta es la razón, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, aunque eres débil, es lo que el Señor nos está diciendo en el versículo 8, dice, aunque tienes poca fuerza, es decir, aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa la palabra de mi paciencia? ¿Qué significa la fe y la paciencia de Jesucristo? Es decir, que nosotros esperamos en Él,
que nosotros esperamos que Él actúe, que nosotros esperamos que Él responda, que nosotros esperamos su justicia y que no es en nuestro tiempo, que no es según nuestra manera y que no es según nuestro capricho. Nosotros, como tenemos un espíritu doblegado al Señor, delante del Señor, nos postramos y esperamos en Él. Y esto nos va a traer a nosotros gran bendición. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Este pasaje que ha de venir sobre, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, tiene un cumplimiento muy claro y muy puntual en lo que conocemos como la última semana de Daniel o la semana 70 de Daniel, que es allí donde va a estar presente el anticristo, donde va a haber gran tribulación y donde va a venir la ira del Cordero, la ira de Dios, castigo, juicio. Y todo eso vendrá, pero eso vendrá sobre los que moran sobre el mundo entero. Y dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Rápidamente, quiero que entendamos un poco lo que significa probar a los que moran sobre la tierra. Bíblicamente, especialmente en Apocalipsis, se repite mucho este término, a los que moran sobre la tierra. Se refiere no a las personas que estén físicamente ubicadas en un lugar o en otro. Es decir, cuando la Biblia hace diferencia entre los que moran en la tierra y los que moran en el cielo, no está diciendo los que todavía están en la tierra y los que ya están en el cielo. No, físicamente no. Tiene que ver con los que creemos en Jesucristo, pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, en el término bíblico, estamos en el cielo. Y los que rechazan a Jesucristo, los que rechazan la fe de Jesucristo, estos moran en la tierra. Entonces, la prueba vendrá para los que moran en la tierra. Significa que ya cuando llegue este momento, los creyentes nos habremos ido con nuestro Señor Jesucristo. Bíblicamente se les conoce como el rapto de la iglesia. Sacado abruptamente de la tierra y van a quedar solamente los no creyentes, los que rechazaron el Evangelio. Y va a venir grande prueba para ellos. Y va a venir una gran tribulación y van a sufrir aún peores terremotos, peores enfermedades y algo que va a ser tan triste que ellos mismos van a decir. Al final del Apocalipsis, el capítulo 6, dice la palabra del Señor, que ellos mismos dirán a los montes y a las piedras, caed sobre nosotros, porque ¿quién soportará la presencia y la ira del Cordero? Así es la magnitud de la gravedad de las cosas que han de venir sobre la humanidad. Y el Señor dice que si somos fieles, recuerda que estamos aprendiendo lo que le agradaba a Dios de esta iglesia, que si guardamos la palabra, la palabra de la paciencia de Jesucristo, que si guardamos y obedecemos su palabra, que si testificamos sin temor su santa palabra, Él nos va a llevar delante de Él. Y ojo, aquí no estamos hablando de que la salvación se compra con obras. No, recordemos que lo que nos identifica a los creyentes son las buenas obras. Entonces, ¿quiénes seremos llevados? Aquellos que por la fe de Jesucristo vivimos en el día a día. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, no hacía todo esto para ganarse el reino de los cielos, no. Ellos hacían todo esto porque ya Dios les había dado, les había regalado un regalo divino. Ellos habían recibido de parte de Dios ese regalo de la salvación y ellos se esmeraron en hacer la voluntad de Dios. Allí debe estar el centro de nosotros. ¿Creemos plenamente que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador? Sí, amén. Entonces ahora vivamos en obediencia a Él. No vivamos escuchando la palabra y viviendo para el mundo. No hablemos de Dios y vivamos al mundo. No, hablemos de Dios y vivamos para Dios. Eso es lo que nos debe a nosotros caracterizar. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuevamente, es algo que hemos escuchado también en varias de las cartas. He aquí yo vengo pronto. Alguien podría decir, he aquí yo vengo pronto, pero eso nos están diciendo hace poco más de 2000 años.
He aquí yo vengo pronto y nada que viene. No, el término cuando dice yo vengo pronto es para que tengamos presente nosotros la inminencia de que en cualquier momento puede pasar. Y como en cualquier momento puede pasar, nosotros debemos estar vigilantes. ¿Para qué? Para que no llegue ese día y nos coja como al ladrón en medio de la noche. Lo hablamos también en la reunión pasada. Este ladrón que va a llegar como ladrón en la noche va a ser para los incrédulos, pero los creyentes vamos a estar vigilantes. Y eso va a ser importante para nosotros. Debemos de pensar que en cualquier momento el Señor va a venir por nosotros. Tengamos listo nuestro equipaje espiritual para irnos con el Señor. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Es decir, como ellos venían haciendo las cosas bien, manténganse haciendo las cosas bien. Nosotros acerquémonos bastante, lo más que podamos, a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y mantengámonos allí. Y aquellas cosas que estamos haciendo malas, deshagámonos de ellas. Recordemos y hemos hablado que hay unas coronas para los creyentes en el reino de los cielos. Y esas coronas, por gracia, por misericordia, las recibimos. Pero esas coronas las vamos a tener allí bien guardadas para cuando llegue el momento de mayor adoración para nuestro Dios, tirarle nuestras coronas y decir, solo tú te mereces la gloria y te mereces la honra. Tener nosotros algo que entregarle a nuestro Dios. Y es esa corona que Él quiere obsequiarnos. Y es decirle, Señor, solo tú mereces los más grandes honores. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Todo esto nos habla es estar nosotros en la presencia plena de nuestro Dios. En la casa de Dios, en la presencia de Dios, tendremos su nombre escrito en nosotros. Es decir, cuando Dios dice que escribe su nombre en nosotros, es que somos su pertenencia. Y somos una pertenencia para Él, por gracia, una pertenencia valiosa. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre, con la sangre del Cordero. Y eso para Dios ha sido maravilloso, que Cristo Jesús nos hubiera lavado con su sangre. Somos por la sangre de Jesús, y eso se verá el día de la glorificación, seremos en aquel momento sin pecado y estaremos listos para nuestro Dios. Dice que nunca saldremos de allí, nunca saldremos de la presencia del Señor, siempre estaremos cobijados, abrigados por su gracia y por su favor. ¿Quién de nosotros no quiere estar en esta ciudad? ¿Quién de nosotros no quiere tener el nombre de Dios escrito en nuestras vidas, en nuestros corazones? Estar como columnas en el templo de Dios. Es decir, columnas que sostiene el templo, es lo que sostiene, que estamos nosotros allí para estar al servicio de nuestro Dios. Trabajemos con gratitud por la salvación que Él nos ha dado, que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos oído. Hemos escuchado la palabra del Señor el día de hoy. Hemos escuchado este mensaje y lo podemos meditar y seguir meditando en la semana este mensaje. Porque para que vamos cerrando y vamos concluyendo, ¿cuál era lo que nos motivaba hoy al estudiar esta carta? Y es la pregunta que hacíamos. ¿Cómo eran ellos y qué hacían ellos para nosotros aprender? ¿Qué podemos aprender de lo que hacía la iglesia de Filadelfia? Y ya lo vimos. No negaban la fe de Jesucristo, no negaban la palabra del Señor. No se avergonzaban de su nombre, es decir, ellos reflejaban el carácter de Cristo en sus vidas. Es decir, como si el mismo Cristo Jesús estuviera hablando cuando nosotros respondemos en una u otra, o en otra situación, en uno u otro lugar. Cuando obramos con misericordia, reflejamos ese Cristo vivo. Cuando estamos enseñando la palabra del Señor, estamos mostrando el mensaje divino que Dios quiso enviarnos a nosotros a través de su Hijo, que nosotros hoy lo tenemos en nuestras vidas, nos pertenece ese mensaje y lo estamos mostrando a otras personas. De esta manera estamos nosotros aprendiendo a vivir como vivía la gente de la iglesia en Filadelfia.
Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Recordemos que nosotros en sí mismos no tenemos fuerza, que la fuerza y la obra es de Cristo Jesús en nosotros, de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y es allí donde nos animamos unos a otros para testificar el Evangelio de Jesucristo, adquiriendo un compromiso, porque esta gente tenía compromiso con el Evangelio. Ellos no lo hacían simplemente, yo no tengo como qué hacer, entonces voy a... No, tenían tan impregnado el mensaje en sus corazones que solo les motivaba servirle con compromiso a Dios. Y eso debe ser para nosotros, vivir ese verdadero amor. Recuerde que en Filadelfia, amor fraternal. Pues ese amor fraternal, el amor es de nosotros hacia nuestro Dios porque Dios nos amó a nosotros primero. Y decir que amamos a Dios es obedecerlo. Por eso el título del día de hoy. Amar a Dios es obedecerlo. Obedecerlo es vivir según su palabra. Amén y amén.